Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Afra y Mert. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el siempre candente panorama del espectáculo turco, donde los escándalos parecen guionizados y las pasiones reales se confunden con las ficticias, un nuevo episodio ha captado la atención de millones. Esta vez, no es una actriz ni un galán quien ocupa los titulares, sino una figura silenciosa, discreta, que rara vez pisa el foco mediático, la madre de Afra Saracoglu. Su sola presencia ya genera curiosidad, pero lo que ha desatado un verdadero huracán es el hecho de haber compartido una cena, en privado, con el mismísimo Mert Ramazan Demir, el exnovio de su hija y compañero de reparto en la exitosa serie Yalan. ¿Qué significa este encuentro? Reconciliación. Ultimátum. Manipulación. Las teorías no han hecho más que multiplicarse. Para entender el peso de esta reunión, debemos remontarnos a la historia no contada de Afra y Mert, dos nombres que por separado brillan intensamente, pero que juntos se convirtieron en un fenómeno cultural. Desde sus primeras escenas como Seyran y Ferit, su conexión traspasó la pantalla con una autenticidad casi incómoda. Lo que parecía una actuación magistral pronto fue alimentado por imágenes filtradas, abrazos captados en yates del Egeo, miradas cómplices en aeropuertos y vacaciones en resorts lujosos. Las redes explotaron, los hashtags se multiplicaron y nació el fenómeno almohadilla Afram. Pero lo que comenzó como un cuento de hadas moderno pronto reveló grietas. Su relación se convirtió en una montaña rusa de rumores, separaciones, reconciliaciones a medias y señales confusas. Nunca fueron completamente claros ante los medios, y quizás por eso mismo el público proyectó en ellos todo tipo de fantasías y frustraciones. La última ruptura parecía definitiva, ambos dejaron de seguirse en Instagram, Mert fue visto con otra mujer en Wimbledon, y Afra se refugió en el trabajo. Justo cuando el capítulo parecía cerrado, una escena inesperada lo reabre todo. En un restaurante íntimo del centro de Estambul, en una mesa alejada de las miradas, la madre de Afra y Mert compartieron varias horas de conversación. No hubo flashes, no hubo comunicados, pero sí testigos que filtraron la información como si se tratara de un asunto de Estado. ¿Por qué una madre que siempre ha sido reservada y protectora decide encontrarse, a solas, con el hombre que muchos consideran el causante del último gran dolor de su hija? Las conjeturas son infinitas. Algunos sostienen que se trata de una mediación, una muestra de que Afra aún siente algo, y que su madre, lejos de oponerse, intenta abrir una puerta al diálogo. Otros, en cambio, lo interpretan como una advertencia velada, una forma elegante pero firme de marcar territorio, de decir, sé quién eres y lo que hiciste. No es un dato menor que la madre de Afra ha sido vista en momentos clave, siempre del lado de su hija. Estuvo con ella en sus vacaciones italianas, la acompañó en su glamorosa y mediática fiesta de cumpleaños número 26, y ha sido descrita como una figura fuerte, de carácter firme, incluso intimidante. No es una mujer con la que se juegue, aseguran fuentes del entorno. Que haya accedido a reunirse con Mert, después de todo lo ocurrido, no puede ser casualidad. Del lado de Mert, la ambigüedad es su sello. Nunca ha dado declaraciones largas, nunca ha querido explicarse ante los rumores. A su regreso de Bali simplemente dijo, no hay nadie en mi vida. Pero sus movimientos contradicen esa supuesta indiferencia. ¿Cenar con la madre de tu exnovia es algo inocente? ¿O es una jugada medida, una estrategia para limpiar su imagen o recuperar una relación?
Mientras tanto, Afra guarda silencio. Un silencio que, lejos de calmar los ánimos, aviva las llamas del debate. Su carrera atraviesa uno de sus momentos más exitosos. Es rostro de grandes marcas, su serie continúa batiendo récords de audiencia, y su estilo ha sido alabado por críticos y seguidores. Pero su vida privada sigue siendo un campo minado. Cada gesto, cada ausencia, cada frase no dicha se convierte en materia prima para teorías, análisis y especulación. Los fanáticos se dividen. Están quienes creen firmemente que esta cena marca el comienzo de una reconciliación inminente. Es evidente que se siguen queriendo, dicen. La química no desaparece así como así. Pero también están los escépticos. Afra merece algo mejor, Mert ya mostró su verdadera cara, ninguna madre se reúne con el ex si no es para decirle que se mantenga lejos. Los medios turcos por su parte no han tardado en amplificar la noticia. Programas de entretenimiento, columnas de opinión y hasta influencers han opinado al respecto. Algunos recuerdan otros casos similares, donde madres famosas han intervenido en la vida sentimental de sus hijas, con resultados dispares. Pero este caso es especial, porque involucra no solo una historia de amor truncado, sino también una historia mediática, cultural y profundamente emocional que sigue viva en la mente colectiva. ¿Y qué dicen los expertos? Psicólogos de celebridades consultados por revistas del corazón señalan que este tipo de encuentros no son gratuitos, reflejan dinámicas familiares complejas, donde a veces los padres toman un rol activo en decisiones sentimentales cuando perciben que hay heridas no cerradas. En este caso, aseguran, podría tratarse de un intento de reconciliación simbólica, pero también de un cierre necesario para permitir que Afra siga adelante sin culpas ni fantasmas. Mientras tanto, las redes sociales hierven. Hashtags como #Afram Returns, #Afra de ser Bebetter y #Mert explicaciones ya se han convertido en tendencia. Memes, teorías de fans, vídeos analizando la postura corporal de Mert durante la cena y sí, incluso eso, y todo tipo de mensajes inundan TikTok, Twitter e Instagram. Pero más allá del chisme, esta historia también toca una fibra sensible, la necesidad de los fans de creer en el amor verdadero, incluso cuando parece imposible. Afra y Mert simbolizan esa pasión arrebatada que todos hemos sentido alguna vez, ese sí, pero no, ese te quiero, pero no sé si puedo. Y quizás por eso resulta tan difícil dejarlos ir. Estamos ante una reconciliación silenciosa, tejida en la intimidad de una cena. ¿O fue simplemente el capítulo final, narrado con elegancia y discreción? La verdad, como casi siempre, no se sabrá del todo. Pero el efecto ya está hecho. Afra Saracoglu y Mert Ramazan-Demir vuelven a estar en boca de todos, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. ¿Y tú qué piensas, querido espectador de Kebab? ¿Crees que la madre de Afra actúa como mediadora o como protectora implacable? ¿Hay espacio para el perdón en esta historia, o deberíamos cerrar el libro definitivamente? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos. ¿A qué otra celebridad turca te gustaría ver en nuestro próximo vídeo? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.